Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy se encuentra con nosotros nuestra presidenta y fundadora, Dora Ampuero. Muy buenos días, Dorita. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien. También nos acompaña Erwin Ronquillo, presidente del directorio del IEP. Buenos días, Erwin. Muy buenos días y un saludo para los radioescuchas y el panel. Buenos días, Erwin. Y también se encuentra con nosotros Joselo Andrade, nuestro director ejecutivo. Buenos días, Joselo. Buenos días, Danilo, y a todos que nos están escuchando en este momento. La verdad es que es un gusto compartir con ustedes esta mañana y con Jorgito Gallardo, nuestro invitado especial, para hablar de temas importantes. Así que estén muy atentos. Sí, el tema que estaremos conversando en este programa es sobre los desafíos y puesta en marcha del plan del gobierno. Y como ya adelantó Joselo, nuestro invitado para conversar sobre este tema será el ingeniero Jorge Gallardo Zavala. Jorge Gallardo es ingeniero comercial, máster en Business Administration de la Universidad de Kansas y con estudios de economía avanzada. Ocupó el cargo de ministro de Economía en los gobiernos de Rodrigo Borja y de Gustavo Noboa. Fue director del Centro de Estudios Económicos de la UES y actualmente es director del Observatorio Económico del Think Tank Ecuador Libre, equipo detrás del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Ingeniero, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Danilo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Joselo, por haberme invitado a participar en esta reunión tan importante. Igualmente, pues un saludo cariñoso a mi buena amiga Dorita Ampuero, a Erwin, que preside el instituto, y Claudia, como dice, que está tras bastidores, pero ya va a participar también. Así que un gran abrazo para todos. Ingeniero, el presidente electo Guillermo Lasso encontrará grandes desafíos en materia económica. Ecuador experimentó en el 2020 una caída de su PIB de casi el 8%, y el crecimiento proyectado para este año no será suficiente para volver a niveles pre-pandemia. Adicional a eso, tenemos una deuda pública total cercana al 60% del PIB, una brecha fiscal negativa. Entonces, ante este escenario, ¿cuáles serían o cuáles deberían ser las medidas inmediatas a tomar para solucionar esta situación que he descrito? Bien, muchas gracias. Bueno, básicamente en este panel todos manejamos los temas económicos, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que ser claro en este asunto de los problemas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Yo he definido la crisis actual como una crisis multidimensional. Es decir, no solamente está la dimensión económica, tenemos problemas graves desde el punto de vista social, ocasionados por el estancamiento de la economía desde el año 2014 en adelante, agravado por la pandemia. Tenemos problemas evidentemente presupuestarios, tenemos problemas del nivel adecuado de reservas internacionales que debe de tener el país, y tenemos un problema sanitario que va relacionado íntimamente con el tema económico. Es decir, mientras más rápido solucionemos el tema sanitario, más rápido la gente podrá nuevamente reactivarse, igualmente las empresas, unas que han cerrado, otras que están a media llave produciendo, y por lo tanto tenemos todos estos aspectos que resolverlo. Y finalmente no podemos dejar a un lado el aspecto político, con una asamblea totalmente polarizada, donde hay que trabajar muy intensamente para lograr acuerdos importantes, porque el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno que tiene que presentarle a la Asamblea un conjunto de reformas muy importantes, reformas estructurales que requiere el país para poder nuevamente estabilizar la economía y lograr el crecimiento.
Por lo tanto, Danilo y amigos, el reto del presidente Guillermo Lasso es un reto muy importante en esta coyuntura que trasciende lo económico y afecta a todos los sectores de manera transversal, como hemos hablado. Jorge, pero digamos, ¿cuál es lo primero de lo primero? Digamos, hay tantas cosas. En estos primeros días siempre se habla de esa emoción de los primeros 30 días y después históricamente hemos hablado siempre de los primeros 100 días, que si no se hacen, ¿cuáles son esas cosas que nos emociona saber que ustedes ya los conocen, saben? Así que díganos, pues, ¿cómo es que tienen eso en su mente, ese proceso? Mira, hay una propuesta que ha hecho Guillermo, que en los primeros 100 días de su gobierno va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Yo creo que esa es una propuesta sumamente importante porque definitivamente va a crear expectativas positivas de que vamos a iniciar un proceso por el cual vamos a dejar la pandemia atrás. Y ojalá sea así, y tengo entendido que hay un equipo en este momento que está trabajando intensamente para lograr ese suministro y que se pueda básicamente iniciar de inmediato este proceso de vacunación. Eso por un lado. Por otro lado, Dorita, se ha hablado mucho en la prensa que el presidente electo va a presentar al día siguiente de su posesión una reforma tributaria a consideración de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional. Yo quiero decirle que definitivamente después de un análisis mucho más detallado con el presidente electo, se ha acordado de que la reforma tributaria, antes de ser enviada a la Asamblea, sea una reforma tributaria que comience a construir consensos alrededor de los planteamientos que se van a realizar. Y por lo tanto estarán inmersos no solamente los bloques políticos que están representados en la Asamblea Nacional, sino un diálogo donde intervengan pues la academia, las cámaras, los colegios profesionales, los sindicatos, etcétera, etcétera, para que cuando esa reforma tributaria llegue a la Asamblea Nacional antes de fin de año, pueda ser por consenso aprobada por la Asamblea y no tener estas pujas y estas pugnas de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por eso creo yo que el presidente electo, de manera muy sabia e inteligente, ha preferido que ese proyecto que está listo sea puesto a consideración del pueblo ecuatoriano. Así que esos son dos primeros pasos que se van a dar. Sin embargo, hay decisiones importantísimas que están en la cancha del presidente, como por ejemplo la reforma arancelaria, que es otro de los aspectos sumamente importantes para comenzar a abrir la economía ecuatoriana y eliminar todas estas restricciones cuantitativas que existen en el flujo de mercaderías. Y dentro de la reforma tributaria, si bien lo puede hacer vía decreto ejecutivo, porque Correa, cuando se aprobó esta famosa ley del impuesto a la salida de divisas, puso ahí que los niveles del impuesto podrían ser reformados vía decreto ejecutivo, y así lo aprobó la Asamblea. Y por lo tanto está en la cancha del presidente tomar la decisión para ir eliminando de manera gradual el impuesto a la salida de divisas para que finalmente no exista ninguna restricción, como lo dijo en Colombia, ni a la circulación de mercadería, ni a la circulación de capitales, ni a la circulación de las personas. Es decir, vamos hacia una economía abierta con el mundo y, como dice el presidente electo, y el mundo abierto para que venga el Ecuador. En esa parte, usted lo ha mencionado algunas veces también, en la parte comunicacional, ¿no?, que usted indicó, es vital, o sea, para que cada uno de nosotros podamos también poner nuestro granito de arena en este esfuerzo, ¿no? Nosotros que entendemos las ideas de cómo llegan y por qué, digamos, yo creo que tenemos también una gran responsabilidad, ¿no?, de promover todos estos conceptos que usted está indicando para lograr ese consenso en la ciudadanía
y no empiecen inmediatamente, ¿no?, los problemas en ese respecto. Totalmente de acuerdo, Dorita, más aún, esta reforma al comercio exterior, esta reforma arancelaria tiene que ir acompañada por un agresivo acercamiento, llamémoslo así, a los países con que el Ecuador realiza comercio. Es decir, tenemos que llegar a suscribir lo más rápido posible tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Japón, con Corea del Sur, es decir, nombrar algunos de los países importantes. Y la noticia de ayer en Bogotá del presidente Duque, que es el presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, de hacer todas las gestiones pertinentes para que Ecuador se incorpore de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. Esa es una muy buena noticia, que va en esa dirección, y por lo tanto la reforma interna tiene que estar acompañada con una ampliación de los mercados internacionales para poder atraer inversión, tanto local como internacional, que miren no solamente el mercado interno ecuatoriano, sino el mercado ampliado que está esperando por productos ecuatorianos que puedan entrar. Y ahí entra la integración financiera con nuestra moneda fuerte. Ahí realmente el dólar es fundamental, ¿no? Porque países como El Salvador, que se dolarizaron en su momento en buenas circunstancias, lo hicieron precisamente para tener una moneda dura, una moneda de confianza que les permite entrar al mundo, al comercio. Esa fue la razón principal que siempre comenta Hans al respecto. Entonces, para nosotros esto ha sido una oportunidad perdida, ¿no? Tantos años de dolarizados que no hemos podido utilizar las ventajas de abrirnos al mundo, precisamente como lo está indicando usted, Jorge. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es sumamente importante, y el país tiene que realizar que si nosotros estamos en una economía dolarizada, nosotros necesitamos generar genuinamente divisas en el país. No podemos seguir dependiendo del endeudamiento externo, sino que tenemos que depender de nuestras potencialidades para que la liquidez interna que se genera en el país sea producto de una economía abierta, no solamente a nivel de mercadería, sino a nivel de flujo de capital. Y ahí viene la reforma financiera como otro de los aspectos fundamentales de las reformas estructurales que tiene que acometer el próximo gobierno. ¿Cuál es? Hay que reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero en lo que hace relación a la banca, y poder adecuar todo el marco regulatorio de la banca a los estándares internacionales de Basilea, porque no van a venir bancos internacionales al Ecuador si no pueden básicamente evaluar, ¿no, verdad?, la calidad de una institución financiera o cómo integrar sus operaciones internas a sus operaciones internacionales con dos sistemas contables totalmente distintos. Entonces tiene que Ecuador básicamente adoptar las reglas de Basilea. No solamente estoy hablando a nivel de patrimonio técnico, a nivel de índices de liquidez, sino básicamente a nivel del registro contable de sus operaciones, para que la integración financiera internacional sea lo más rápida posible, porque no hay que cambiar absolutamente nada, porque la legislación ecuatoriana sería una legislación que está acorde al marco referencial que Basilea ha adoptado para todos los bancos internacionales. Entonces, por eso me preocupa a mí cuando se habla la venta del Banco del Pacífico. Yo estoy de acuerdo de que el Banco del Pacífico hay que venderlo, ¿ya? No puede un banco que opere en el mercado privado, sea el Estado ecuatoriano el accionista, y haga de ese banco y aplique a través de ese banco políticas que no van con el negocio bancario. Entonces, pero si un banco internacional estaría interesado en Pacífico, evidentemente una de las trabas que va a haber es el tema regulatorio, el tema del marco en el cual la banca opera en el Ecuador, lo cual tiene que ser cambiado a través de una reforma a la legislación bancaria para poder adoptar todos estos principios. Fíjense usted que nosotros actualmente estamos retaseando Basilea entre parches de Basilea 1 y Basilea 2. Y ya está terminado Basilea 3 y estamos entrando en Basilea 4. Entonces, no podemos nosotros quedarnos atrás en adoptar este tipo de regulaciones y de reglas que son sumamente importantes. Y ahí tiene relación, además,
el tema de las tasas de interés. No puede el Estado ecuatoriano seguir fijando a dedo las tasas de interés. No puede el Estado ecuatoriano dividir la economía en diferentes sectores. Es impresionante los diferentes sectores que se han dividido la economía ecuatoriana, y a cada sector se le fija una tasa de interés distinta. Entonces el administrador bancario, lo que se ha constituido, es básicamente un asignador de tasas de interés, y así no puede funcionar un sistema financiero eficiente. Entonces hay muchas reformas que hay que hacer, ¿no verdad?, en este sector, y evidentemente pues una de ellas es aprovechar que estamos dolarizados para que la banca extranjera internacional tenga la seguridad de que sus balances no se van a deteriorar por el tipo de cambio, y que definitivamente tienen una moneda dura que garantiza la estabilidad de la inversión. Y al final del día seguir un poco más ese modelo panameño y eliminar el Banco Central, Jorge, que realmente es un peligro. Claro, eso pues. Ahorita, imagínese usted, en Panamá no existe Banco Central, pues sí, el Banco Nacional, ¿verdad? Que opera dentro del mercado privado. Y el Banco Nacional recibe los depósitos del sector público. Pero ese banco, además, sí puede dar crédito, ¿no verdad? Entonces, imagínense donde sustituimos el Banco Central por un banco local, donde deposita el sector público ahí su dinero, y que pueda prestar dinero en la economía, conociendo a los políticos ecuatorianos. Eso sería un desastre. Está bien. Se te escucha muy bien, Jorge, con ese tipo de ideas. Bueno, primero yo quisiera decir, cuando escuché al presidente electo Guillermo Lasso el día de ayer con respecto a la apertura económica, con respecto a la integración financiera, con respecto a la intención formal y directa de ingresar al bloque de la Alianza del Pacífico, la verdad estuve muy contento, porque él habló de algunas dimensiones, utilizando el término que utilizaste, Jorge, del aspecto económico, el aspecto comercial, el tránsito de personas, de capitales, de bienes, de servicios, ¿no? Y eso es precisamente lo que no ha hecho Ecuador durante este tiempo. En efecto, mencionaste que el plan o mejor dicho, que el gobierno de Guillermo Lasso, o que el país enfrenta algunos desafíos, y así como existen estos desafíos y problemas, pues personas o el equipo de Guillermo, entre ellos tú, me imagino han de haber encontrado diferentes soluciones, pero yo quisiera abordar lo siguiente. Si bien es cierto que a nivel legislativo hay una serie de reformas que tienen que ser consideradas, ¿ya? Y que como bien lo mencionas, van a ser primero resultado, van a dialogarse, van a ser el resultado de un consenso para que de hecho pasen más fácilmente una vez que lleguen al legislativo. Es cierto también que en buena parte se encuentran muchas de esas reformas en manos del Ejecutivo. De hecho, la Constitución lo faculta, o las leyes existentes le permiten al presidente hacer cosas de inmediato, ¿no? El artículo 303 dice que el ámbito monetario se encuentra en manos del Ejecutivo. De hecho, por ese lado podrían darse algunos cambios importantes, digámoslo así, yo creo que sin mayor problema. Pero también quisiera resaltar, y aquí viene un tema, el efecto Lasso, ¿no? Si bien apenas Guillermo gana las elecciones, riesgo país cae, las expectativas cambian, la gente se emociona, comienzan a ver luz verde para un sinnúmero de proyectos que estaban en stand-by. Yo creo que el más importante efecto Lasso en el corto plazo tiene que ver con la mejora del sistema arancelario, es decir, su simplificación, su reducción, su verdadera canalización para que pueda haber comercio, porque nosotros, si bien es cierto, y tenemos que hacerlo y lo más rápido posible, firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con el bloque, con la Alianza del Pacífico y con todos los demás, ¿ya? Podemos empezar por casa reduciendo los aranceles para que sea más barato pues producir en el Ecuador, para que sea más barato consumir en el Ecuador. Porque cuando uno reduce los aranceles o cuando se integra comercialmente, lo que estás es otorgándole facilidades al ciudadano para que pueda consumir, digamos, más barato, que aumente la calidad de los bienes disponibles dentro de la sociedad, que haya más variedad de los mismos para que ellos puedan escoger qué es lo que desean. Y en última instancia, pues mejoramos los niveles de productividad de la economía ecuatoriana cuando hacemos que a través de la importación de productos, bienes de capital y herramientas,
pues logremos producir más barato. Pues. Si los aranceles caen, traemos maquinaria del exterior y con eso bajamos el costo de producción, nos volvemos más competitivos en los mercados internacionales y traemos más dólares para que funcione mejor la economía. En ese sentido, Jorge, están dentro de los primeros 100 minutos o de los primeros días de gobierno, se viene esta reforma que mejore nuestros niveles de competitividad y productividad para el Ecuador. Totalmente de acuerdo, José. Mira, el presidente electo en la campaña dijo claramente de que en su reforma, por ejemplo, arancelaria, ingresarán con arancel cero los insumos, los bienes de capital para el sector agrícola. Después amplió un poco más la propuesta en ese sentido, justamente para mejorar la competitividad del Ecuador. Pero la competitividad del Ecuador no solamente está afectada por el nivel arancelario, sino también por los impuestos. Entonces, usted tiene, por ejemplo, ciertos bienes que no solamente pagan arancel, encima del arancel pagan IVA, encima del IVA pagan el ICE, encima del ICE pagan el impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿cómo va a ser un país competitivo con esa carga tributaria para los bienes de consumo duradero y para los insumos y para los bienes de capital? Entonces, la reforma que se va a plantear, José, es una reforma integral. Comercio exterior con reforma tributaria. Tienen que ir de la mano las dos reformas, ¿ya? Y no podemos nosotros inmediatamente anunciar una caída de los aranceles, una baja de los aranceles, hasta que no presentemos al país inmediatamente cuál es la estrategia con respecto a las reformas que se van a introducir. Entonces, en ese sentido, vamos a caminar, ¿ya? ¿Y cuál va a ser nuestro gran respaldo? Nuestro gran respaldo de la solidez de la política económica y comercial que va a aplicar el presidente electo va a ser el entendimiento que vamos a llegar casi de inmediato, porque estamos en conversaciones con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional para tener el aval del Fondo Monetario en el sentido de que las reformas que va a aplicar el gobierno de Guillermo Lasso le van a dar sostenibilidad fiscal al país en el mediano plazo y por lo tanto le va a dar sostenibilidad a la dolarización, a la estabilidad y al crecimiento. Eso es sumamente importante porque va a impactar directamente en la percepción de riesgo hacia el país. Y si bien las expectativas iniciales de la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia de la República tiró abajo el riesgo país, anunciando ya el programa económico, con el aval del Fondo Monetario y de los multilaterales, yo estoy convencido de que el riesgo país va a seguir cayendo a niveles en los cuales el Ecuador en el corto plazo, no en el mediano, corto plazo, es decir, primer semestre del próximo año, podría ya estar mirando nuevamente a los mercados internacionales en caso de que se requiera en el proceso de adecuación de la política fiscal endeudamiento adicional para financiar las actividades, sobre todo los programas que le interesa al presidente electo. Mientras hacemos la reforma económica, tenemos simultáneamente ya que profundizar los programas sociales, porque el país no puede aguantar hasta que la economía pueda crecer nuevamente para decir, ahora sí voy a preocuparme por salud, por educación, etc. No, yo creo que es importante, ¿no es verdad?, que las multilaterales que están dispuestas a hacerlo apoyen los programas sociales mientras trabajamos en las reformas económicas. Pero yo sí visualizo un país movilizado alrededor de la discusión de las reformas económicas que va a presentar Guillermo Lasso. Y eso le va a hacer mucho bien a la democracia, le va a hacer mucho bien al país, de que todos los sectores que están interesados por el futuro del país se involucren en las reformas estructurales que requiere el Ecuador para volver a crecer, dejar atrás el modelo centralista, estatista de sustitución de importaciones a ultranza por un modelo de apertura económica que en definitiva tenga como centro la inversión privada, que es la única que puede generar empleo estable a mediano y largo plazo. Esos son los grandes retos que se tienen, pero acuérdense que aquí entra el tema de la economía política, ¿no? ¿Verdad? En el cual nosotros los economistas queremos
rápidamente reformar todo lo que podamos reformar para comenzar de cero y comenzar a aplicar nuestras medidas. Pues tenemos una restricción en democracia y esa restricción es política y por lo tanto hay que conversar con los diferentes sectores que conforman la gama política en el país, que no solamente está en los partidos políticos, sino en otros tipos de organizaciones, para lograr esos consensos y que el programa económico de Guillermo Lasso sea un programa económico aceptado socialmente. Y eso es sumamente importante para que tenga éxito el gobierno. Jorge, cuando habla tanto de acudir al Fondo Monetario, a todas estas instituciones, ¿por qué no se va un poco más arriba a esos mercados de capitales privados? Porque cuando nosotros accedemos a estos préstamos de estas instituciones internacionales como el Fondo Monetario y todo eso, siempre vienen con sus condicionamientos, vienen a tratar de cambiar poner ciertos temas, porque son instituciones burocráticas. Yo viví en Washington muchos años, mi esposo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y conozco algunas de las cosas en ese respecto, los viví mucho de esos aspectos. Entonces, ¿pero por qué si hay un mercado acá de capitales tan grandes, que estos fondos lo que hacen pues es darnos un poquito y someternos a nosotros a esa cosa eterna? ¿Por qué no podemos nosotros tratar de pagar algunos de esas que se debe al Fondo Monetario y tomar todo este gran capital que está allá en el mundo esperándonos que nosotros entremos a pedirles que nos presten, porque eso es lo que ellos quieren? Mire, Dorita, hay ciertas reglas no escritas que están ahí y hay que adaptarse a ellas. Y una de esas reglas es que uno necesita el aval del Fondo Monetario para poder acceder a los otros créditos de las otras multilaterales. Es decir, Banco Mundial, Banco Interamericano, CAF, etcétera. ¿No, verdad? Antes de aprobar un crédito para Ecuador, consulta con el fondo. ¿Cómo va el programa económico con Ecuador? Bla, 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 y toda la cuestión. En segundo lugar, uno no puede salir a los mercados internacionales privados, ¿ya? Si no tiene un programa en marcha con el fondo o por lo menos el aval del fondo que diga que el programa económico es un programa consistente, un programa el cual está de acuerdo. Entonces, el fondo genera, ¿no, verdad? O cumple, pongámoslo así, un rol fundamental, no solamente para acceder, ¿no?, a los créditos de los organismos de desarrollo, sino también para poder acceder a los mercados de capitales privados. Entonces, yo creo que rompiendo las expectativas negativas que tenía que los mercados internacionales acerca de Ecuador, con esto, con un anuncio de transición ordenada, de un acuerdo que el fondo diga, estamos de acuerdo con el programa económico que ha diseñado el presidente electo Guillermo Lasso y por lo tanto continuamos con el programa que está en vigencia, yo creo que sería eso un espaldarazo muy importante para las expectativas internacionales. Sí, Erwin. Sí, justamente, Jorge, yo tenía un par de reflexiones y una pregunta, ¿no? Respecto al auspicioso inicio de estas semanas post-elección, en que la elección de Guillermo Lasso como presidente ha sido absolutamente bien recibida, no solo internamente, sino externamente, y esos pasos, digamos, muy simbólicos y significativos, como la visita a Colombia al presidente Duque, realmente generan optimismo y entusiasmo tanto en los empresarios como en el público de a pie, ¿sí? Y en ese sentido nos comprometemos como IEP a darle un poco soporte a estas ideas que estamos conversando el día de hoy, que van a ser parte del plan de gobierno. Cuenten, que el presidente y su equipo cuente con el IEP y sus comunicadores, sus voceros, que permanentemente estamos siendo, digamos, invitados por diferentes medios para ayudar a fortalecer estas ideas en la población. Así que por ese lado nosotros nos comprometemos a dar digamos, contribuir con ese granito de arena. Ahora bien, hay algo que, digamos, dentro de lo que se propuso en campaña, hay dos cosas que nos gustaría conocer, ¿no? Porque el público que nos escucha también quiere saber, ¿no? Hay la propuesta de aumentar el sueldo, el salario mínimo en los 4 años, ¿sí?
Eso que básicamente es un beneficio para la ciudadanía, pero también es un costo adicional para el empresario, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué han considerado dentro del programa de gobierno respecto a esta ley que recién aprobó la Asamblea, que le aumenta el sueldo a $1,000 a los profesores, lo cual, digamos, es muy bueno en el sentido de que dignifica la labor de los educadores, pero que por otro lado entendemos que esa ley aumenta de plano el déficit en casi $2.500 millones. Entonces, es un tema, no es poca cosa en términos de la brecha fiscal, y sí sería interesante conocer cuál va a ser la postura del gobierno. Bien, yo creo que Erwin ha planteado inquietudes que todo el mundo quiere conocer las respuestas, ¿no? Sin lugar a dudas, el aumento propuesto a $500 del salario unificado afecta directamente a los costos de producción. Pero si tomamos en conjunto las reformas que se van a hacer por el lado tributario, por el lado arancelario, la verdad, por el lado, por ejemplo, del pliego tarifario en el sector eléctrico, va a tener todo este conjunto de medidas un impacto positivo en los costos de producción de las empresas. Pero ese aumento a $500, que dice el presidente, ha dicho hasta $500, tiene que definir sectores, tiene que venir acompañado de otra reforma que es sumamente importante, que es la reforma laboral. Nosotros no podemos en el Ecuador generar empleo si no reformamos el Código Laboral. Y en ese sentido ha habido apertura por parte de las organizaciones sindicales, ¿no, verdad?, en el sentido de que no reformemos el Código actual. Plantea una organización sindical. Hagamos un nuevo código. Incorporemos en ese código, ¿no, verdad?, los adelantos que ha habido en el mercado laboral a nivel mundial, que a nivel empresarial igual. Entonces, esa es una tarea también sumamente importante de poder poner sobre la mesa a discutir el contenido de un código laboral, donde se contemplen varias modalidades de contratación. Los opositores hablan de que queremos básicamente flexibilizar el mercado laboral para precarizarlo y bla, bla, bla. Eso no es así. Lo que se trata es que el empresario, igual el trabajador, tenga diferentes modalidades dependiendo de la actividad productiva o comercial de un negocio para poder aplicar cualquiera de ellos. Pero que tiene que reunir dos condiciones fundamentales para que sea un código laboral socialmente aceptable. Primero, que hay que respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. Y en segundo lugar, que cualquiera que sea la modalidad de contratación, el trabajador tiene derecho desde el primer día a estar afiliado a la Seguridad Social. Entonces, este concepto de reforma laboral es otro de los elementos fundamentales en el programa económico, porque el planteamiento del presidente electo es: vamos a generar empleo. Empleo, empleo, empleo. Pero el empleo no solamente se genera con inversión, sino que el empleo se genera en base a la confianza y a un marco laboral que no obstaculice la contratación de trabajadores, porque o es muy caro contratarlos o es muy caro despedirlos, y por lo tanto tiene que haber en ese sentido, ¿no, verdad?, un nuevo código totalmente moderno. Ahora bien, y no va a estar ajeno a una gran discusión nacional también, o sea, y eso es importante. O sea, yo sí quiero ver a un país movilizado, un país discutiendo las reformas, y ahí el IEP juega un papel fundamental, porque ustedes son nuestros socios estratégicos para poder básicamente difundir las reformas y el contenido de las mismas y los beneficios que esas reformas le van a representar al pueblo ecuatoriano. Y finalmente, para contar la última inquietud de Erwin, mira, esa ley de educación intercultural no solamente que ha nacido sin financiamiento, que lo cual es inconstitucional,
En segundo lugar, no solamente afecta a las finanzas públicas, que ya de hecho es muy importante, afecta a la estabilidad del seguro social, porque está hablando de esa ley que un profesor puede jubilarse a los 25 años. ¿Y con qué pensión? Con el 100% del último salario, del último sueldo, de la última remuneración. ¿Qué estudios actuariales respaldan esa propuesta? Entonces, esa ley tiene un doble impacto financiero, tanto en la estabilidad de las finanzas públicas como en la estabilidad de la seguridad social, que es otro de los temas que se va a discutir durante el gobierno de Guillermo Lasso, que es la reforma profunda de la seguridad social ecuatoriana, porque tarde o temprano ese instituto va a explotar. Y vamos, como no tenemos recursos para poder reflotar a ese instituto, lo que va a haber es una crisis social muy grave ante la situación financiera de la seguridad social, que no va a poder cumplir con sus prestaciones. Entonces, esa es otra reforma que evidentemente importantísima que tiene que acometer el próximo gobierno. Entonces, yo espero, Erwin, que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto, ¿no verdad?, sobre esta ley, porque no puede definitivamente dejarse al próximo gobierno una bomba de tiempo que no tiene el financiamiento adecuado y que va a tener un grave impacto en esta lucha que estamos nosotros decididos a acometer, que es estabilizar las finanzas públicas para poder básicamente sostener al mediano plazo el sistema monetario que tenemos en la actualidad. Entonces, yo creo que ahí es también importante hacerle conocer al país de que aquí nadie está en contra de los maestros, nadie está en contra de su mejoría financiera, etc. Aquí estamos en contra de las consecuencias para todos los ecuatorianos que podría traer la aplicación de esta ley demagógica que se aprobó en la Asamblea Nacional. Bueno, la verdad, Jorge, me alegra mucho escuchar el tipo de respuestas que estás dando, porque así como abordaste o dijiste que el Ecuador tenía algunos problemas de orden, o mejor dicho, que los problemas del Ecuador tenían un orden multidimensional, el Ecuador necesita abordar un conjunto de reformas de manera simultánea, porque no se pueden ir haciendo una y otra cosa esperando que estas resulten, ¿no? El ámbito comercial es importante, el ámbito monetario y financiero es importante. De hecho, Jorge, te hago conocer que desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, digámoslo así, en línea con el Foro Libertad y Prosperidad, del que algunos formamos parte, entre ellos Dorita, Erwin y otros destacados economistas y juristas del Ecuador, hicimos nosotros un proyecto de integración financiera en el cual, digámoslo así, observamos, analizamos, hicimos el diagnóstico y llegamos a elaborar digámoslo así, lo que consideramos el paquete de reformas en orden en el ámbito financiero, ¿ya? Listo para usar. O sea, ya identificamos dónde estaban las leyes, las normativas, los cuellos de botella y las restricciones que hacen imposible o que por lo menos dificultan la traída de más banca al Ecuador, que es parte, en suma, si lo vemos en sentido amplio, de lo que es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que es uno de los grandes lemas de campaña o de las grandes propuestas de campaña de Guillermo Lasso, con la cual estamos totalmente identificados. Ahora, la verdad es que sí plantea un problema para el sector privado el que los salarios aumenten, al menos nominalmente, ¿no? Sin embargo, la respuesta idónea es, ok, aumentan en la medida en que el crecimiento económico lo permite, en la medida en que hay un despegue económico, en la medida en que nos abrimos a los mercados, en que hay más capital y comienza a haber actividad económica, porque si en este momento nosotros lanzásemos el aumento salarial, sencillamente agravamos la crisis. Pero si vemos a una economía dinámica, creciendo, bueno, tal vez la cosa no sea tan grave. Esperemos que eso suceda. Ahora, tú mencionaste algunos aspectos de la economía política y cómo hacer posible esto, ¿ya? Yo creo que pasan dos cosas en medio de esto. Una, que tiene que existir en el Ecuador una especie de pacto de la Moncloa, donde los distintos sectores y los distintos actores del Ecuador se pongan de acuerdo acerca de que las cosas como están no están funcionando y que necesitamos un cambio importante, ¿ya? Para poder empezar a funcionar y de hecho marcar
un punto de inflexión que indique que el Ecuador va hacia mejores destinos. Y segundo, una especie de tarea pedagógica, que fue lo que sucedió en Chile. Porque cuando los Chicago Boys abordaron el tema chileno y cambiaron de alguna manera la historia de Chile, no solamente que se hicieron las reformas, sino que se las explicaron a la ciudadanía. Y esto en realidad es muy importante. O sea, la reforma es tan importante como la venta de la reforma, ¿ya? Entonces, sin la venta de la reforma, que es la labor pedagógica, y en ese sentido, la Fundación Ecuador Libre, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y otros tanques de pensamiento, así como profesores, intelectuales y élite ecuatoriana, tienen una labor indispensable que jugar. Explicar la razón de las reformas para que la ciudadanía entienda que son necesarias. Y ojo, y no son paquetazos, no son programas de ajuste, no son un conjunto de cosas que van a frenar la economía, que van a generar crisis, que van a generar recesión o que van a generar despidos. Precisamente generan lo contrario: aumento de oportunidades, reactivación económica, nueva gente incorporándose al mercado laboral, paz, tranquilidad, una sociedad en marcha, un conjunto de reglas claras, tranquilidad para los inversionistas, para los empresarios, para los inversores, de tal manera que, en suma, yo creo que estamos ante un conjunto de reformas histórico y dos, que no tiene tintes de lo que sucedió en el pasado, porque aunque es importante y profundo, lo que mira es a reactivar la economía sin el tradicional dolor de un programa económico, como se hizo tal vez en el pasado, equivocamente, porque se hicieron reformas inadecuadas, parciales, cortas, no profundas, no importantes, y muchas veces estorbosas, ¿no? Como el caso de Rafael Correa, pues que mandó más de 30 reformas tributarias y todas destinadas a entorpecer el funcionamiento de la economía, de la empresa privada, y solamente tratando de llenar las arcas fiscales para luego perseverar o mantenerse en el poder. Eso, bueno, eso era un poco lo que quería decir, y en ese sentido espero también que el gobierno mantenga esa labor pedagógica, porque no solamente se trata desde la sociedad civil o del sector privado, tratar de explicar lo que está sucediendo, sino de que tengan muy buenos comunicadores, y no me refiero a un estado de propaganda, me refiero a buenos comunicadores en el sentido de los ministros o las personas artífices de los diversos cambios, porque como mencionaba desde el principio, la reforma es importante tanto como su venta. Si no hay venta, no hay reforma comprada. Sí, comentando un poco lo que hemos abordado en este programa, hace algunos días estaba viendo un estudio que publicó Atlas Network en conjunto con una institución de Uruguay, y se mencionaba que para este año, comparando los crecimientos o la recuperación económica de las distintas regiones del mundo, América Latina se encontraba entre las regiones en las que el crecimiento o el rebote económico sería más bajo. Y aquí identificaban algo que denominaron las barreras a la productividad. Y justamente Ecuador, en comparación con el resto de países de la región, las mayores barreras a la productividad que tenía, según el estudio, eran, por un lado, el mercado laboral o la regulación laboral que usted ha mencionado, y asimismo la competitividad entendida como las barreras al comercio internacional. Entonces, por ese lado, creo que hay la intención de eliminar esas barreras o disminuirlas, y al final esto nos pondría en un camino de mayor crecimiento, de mayor recuperación económica. Ahora, volviendo al tema de los desafíos que se mencionó un poco al inicio, Ecuador tiene una brecha fiscal negativa. El 2020 cerramos con un déficit de 5.900 millones de dólares, según las cifras del Banco Central. Entonces, mi pregunta va a cómo se pretende cerrar esta brecha. Ya se ha dicho que no se aumentarían impuestos, incluso se eliminarían algunos, como el impuesto a la salida de divisas, que le representa al Estado igual una proporción importante de sus ingresos. Entonces, ¿cómo se pretende cerrar esta brecha? ¿Qué ingresos, cómo se aumentarían ingresos, o se enfocarían primordialmente en reducir gastos? Mire, los equipos de transición ya están trabajando sobre ese tema. Y de las primeras informaciones que hemos obtenido, el 2021 básicamente
pasaríamos el problema con las fuentes de financiamiento identificadas, tanto los organismos multilaterales como la caída del cielo de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional le va a asignar a todos los países por efecto de la pandemia, y que según cálculos preliminares al Ecuador le tocaría algo así como $1.000 millones en la asignación de estos derechos especiales de giro. El problema, Danilo, es del 2022 en adelante. Y por lo tanto, ahí juega un papel fundamental ya el programa económico para los siguientes años. Y el reto ahí es retomar evidentemente crecimiento, ¿verdad? Mejorar las recaudaciones fiscales sin aumentar impuestos, sino simplificando la legislación, ¿no, verdad? Eliminando una serie de impuestos distorsivos, pero que en definitiva amplíe la base tributaria para que pueda incrementarse los ingresos fiscales, sin ningún sacrificio adicional. Entonces, todas estas reformas estructurales que son fundamentales, ¿verdad?, le va a dar la sostenibilidad económica y fiscal que necesita el Ecuador hasta la finalización del gobierno de Guillermo Lasso. Nosotros lo peor que podemos hacer es sentarnos como Macri a esperar que le lluevan las inversiones extranjeras sin tomar medidas que solucionen los tremendos distorsiones estructurales que tenía la economía argentina. Y finalmente, cuando se agotaron los recursos externos por problemas internacionales, entonces salió a flote de que el señor Macri no había hecho absolutamente nada. Y por lo tanto, la situación económica de la Argentina seguía de mal en peor. Eso no se puede repetir. Básicamente, se tienen que plantear las reformas necesarias. Como lo ha dicho José, aquí no hay ajuste tipo Sucre, ¿no? Aumenta 100% los combustibles, devalúa 40%, congela los salarios. No, aquí no hay ese tipo de medidas. Aquí básicamente lo que le estamos pidiendo a través, por ejemplo, de la reforma tributaria, y ya lo ha dicho el presidente electo, ¿sabe qué, señores empresarios? Paguen sus impuestos, declaren sus impuestos, declaren bien sus rentas y paguen los impuestos que necesita el país para poder financiar no solamente su desarrollo, sino para financiar fundamentalmente el conjunto de programas sociales que se necesitan poner en vigencia. Entonces, con una simplificación de la legislación, con la aplicación de un programa integral, este no es un programa como un rompecabezas, ¿no? A ver, haz esto primero y después ponemos la otra pieza para ver si calza, y si calza, entonces esta otra pieza puede ponérsela por acá. No, definitivamente tiene que ser un programa integral, que abarque todos los temas que necesitamos reformar para sentar las bases que necesita el Ecuador para estabilizar la economía y inmediatamente volver a crecer. Bueno, yo creo, sí. Perdona, una palabrita nomás aquí antes después de escucharlo a Jorge nomás, que cuando hagan todos estos programas y todo esto, tengan siempre en la mente esta idea de abrir espacios de libertad a la gente, para que los ciudadanos, los individuos, cada uno de nosotros tengamos esa oportunidad de realizar nuestros proyectos de vida. Cada uno de nosotros tenemos deseos, ganas de haber hecho cosas que fueron impedidas por todas estas barreras. Eliminar barreras, o sea, tener ese enfoque de eliminar barreras y dar libertad a los individuos para que hagan su proyecto de vida. Totalmente de acuerdo, Dorita. Desde el siguiente día, o yo diría en la noche que se anunció el triunfo de Guillermo, comenzó a soplar vientos de libertad en el país. Y eso definitivamente hay que solidificarlo, nutrirlo a través de las acciones que tome el gobierno para que nuestro bien más preciado que tenemos los individuos, que es la libertad, pueda definitivamente conducirnos a la prosperidad.
Así es, gracias. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo quería decir que ampliar la base de contribuyentes en realidad es adecuado y se puede hacer de mejor manera cuando hay más empresas, cuando hay más inversión, cuando hay más capitales, y por eso es que en ese sentido me parece muy bien el conjunto de reformas que escucho, porque no privilegia solo la sostenibilidad fiscal, sino la puesta en marcha de la economía, ¿no? Y luego, pues, algo que quedó inconcluso, que quise decir cuando hablé del proyecto de integración financiera o de más competencia para el sector bancario, es que lo ponemos a disposición, Jorge, lo haremos llegar para que puedan ser valorado por ustedes y que pueda, pues, ser útil a los cambios que son necesarios. Así que, Danilo, terminado el programa, por favor, hagámosle llegar el proyecto que ha realizado el Foro Libertad y Prosperidad con el auspicio de Atlas Network y de la Fundación Naumann Países Andinos para que sea útil a los fines que ya hemos conversado. Lo que sí, y aquí dejo simplemente el detalle es, pero ¿por qué caminar, Jorgito? Dijiste que íbamos a caminar con las reformas cuando podríamos tomar un auto, o ¿por qué no un tren bala? El país ya ha esperado suficiente. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, está bien para la canción y para los tragos, un whiskycito en las rocas, pero necesitamos no ir caminando, necesitamos treparnos en el tren bala, porque otros ya lo tomaron, al menos tomaron un trencito hace rato. Y por eso, en esa carrera hacia el crecimiento, la prosperidad y las oportunidades, nosotros estamos algo más atrasados, hermano. Así que, ya sabe, ahí hay que meterle celeridad a esos cambios porque la gente los espera. Porque la reactivación económica depende de eso. Porque los trabajos de los ecuatorianos que han estado postergados o que no tienen en este momento el trabajo, dependen mucho de ese tipo de cosas. Es porque la inversión extranjera, el hacer empresa en este país, el hacer negocios de mejor manera en el Ecuador, dependen exactamente de eso, ¿ya? Que fue precisamente lo que bloqueó el socialismo del siglo XXI. Bueno, ese era mi comentario. Adelante ustedes. Erwin, ¿algo que agregar? Sí, bueno, yo hacía un poquito memoria cuando Jorge nos comentaba acerca del esquema tributario y de que es el momento de que los empresarios también aportemos desde nuestro espacio con los impuestos que son absolutamente legítimos y dentro de la ley. Y recordaba la época de doña Elsa de Mena, que fue digamos, un cambio en la historia de la recaudación tributaria, y que gracias a la reputación que ella tenía, también hubo un cambio cultural, y muchos empresarios también que antes evadían, era una costumbre, tomaron también la decisión de comenzar a hacer sus pagos de una forma distinta. Entonces, yo creo que hay la oportunidad, yo creo que el empresario ecuatoriano sí tiene buenas intenciones y sí quiere pagar impuestos cuando ve que hay un programa económico serio. Y en ese sentido, quisiera felicitar realmente al equipo de plan de gobierno de Guillermo Lasso, porque se ve que detrás de todo esto ha habido no solo mucho trabajo, sino mucha seriedad. Y eso es realmente ganas de hacer las cosas bien desde el principio, sin atolondrarse tampoco, pero obviamente tomando los pasos en firme para balancear lo económico y lo político. Yo creo que en eso estamos absolutamente claros que esa es la vía. Así que yo creo que con un servicio de rentas que actualmente también está muy vilipendiado, está muy cuestionado, eso debe ser revisado, debe haber ahí una administración técnica seria y que dé confianza para que el empresario pueda hacer sus declaraciones normalmente y pueda pagar lo que tenga que pagar sin ser perseguido, ¿no? Porque esa es otra. Hoy por hoy sabemos que el servicio de renta se ha dedicado también a perseguir a empresarios y eso tampoco está bien, ¿no? Porque eso genera desconfianza y obviamente también se propicia la corrupción. Entonces es un camino de dos vías. Por un lado, que el gobierno ponga una administración técnica en el servicio de rentas y por otro lado también de los empresarios de hacer conciencia y sensibilizarse ante la realidad del país y pagar los impuestos tal cual como la ley indica. Sí, bien. Totalmente de acuerdo. Perdón, Danilo, solamente un comentario cortito. Ahí juega un rol fundamental la reforma tributaria
que tiene que ser esencialmente simple, sencilla, en el cual usted no necesite contratar contadores para hacer sus declaraciones de impuestos y peor que venga el SRI a interpretar como le da la gana la legislación vigente por la complejidad que tiene. Así que tenemos que hacer una reforma tributaria pensando fundamentalmente en simplificar la legislación y que cualquier persona sin contratar a nadie pueda hacer su declaración de impuestos. Efectivamente. Y bueno, ha llegado el momento de terminar con nuestro programa, se nos ha acabado el tiempo. Le quiero agradecer ingeniero Gallardo por acompañarnos en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. También gracias Dorita, Erwin y Joselo por haber estado en este programa. Gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado, nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.